Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Hola niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, querida familia peruana, tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este programa radial de Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. ¿Qué tal, Rocío? Hola, Wilfredo. Hola, queridos niños y niñas, querida familia peruana. Tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niñas y niños del primer y segundo grado de primaria, imaginamos que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! Por eso compartiremos el título de la sesión del día de hoy, así que presten mucha atención. Nuestra sesión del día de hoy titula Conocemos los grupos de alimentos nutritivos de nuestra comunidad. También queremos contarles que la sesión de hoy tiene un propósito y este será describir los diferentes grupos de alimentos nutritivos. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en la sesión de hoy. Sí, Wilfredo, ¿y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre los diferentes alimentos que existen y cómo se pueden agrupar. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Cuarto, escribirán un texto acompañado de gráficos para describir los diferentes grupos de alimentos nutritivos. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares, como cuadernos de apuntes, lápices, borradores, entre otros. Asimismo, no olviden que el trabajo de esta sesión y de las siguientes sesiones lo utilizarán como insumos para la elaboración de su álbum de la alimentación saludable para ser aprovechados en beneficio de la salud. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy leyéndoles la carta de Rosa. Ella es una niña de 7 años de la región Amazonas. Rosa nos dice lo siguiente: estimados profesores Wilfredo y Rocío, la semana pasada llegaron a nuestra comunidad 2 personas de un programa de salud del Ministerio de Salud. Ellos están encargados de realizar el control de la salud de mi mamá y de otras mujeres de la comunidad porque están embarazadas. Mi mamita me llevó a una de sus charlas y en la charla dijeron que tienen que consumir alimentos de todos los grupos, entre ellos cereales y lácteos, entre otros. Algunos en mayor cantidad y otros un poco menos. No entiendo qué quisieron decir. Por las sesiones que estamos desarrollando, sé que hay alimentos nutritivos y no nutritivos, incluso que tengo una lista de los alimentos nutritivos de mi comunidad. Pero, ¿qué es eso de comer alimentos de todos los grupos? ¿Qué son lácteos y cereales? ¿No basta con comer solo pescado? ¿O comer solo yuca sancochada? Porque les recomendaron a mi mamá comer alimentos de todos los grupos. Espero que puedan ayudarme. Muchas gracias. Abrazos. Creo que a través de una indagación podemos acompañar a Rosa a resolver las interrogantes que se hacen. Wilfredo, ¿qué te parece si invitamos a nuestros niños y niñas a que nos ayuden a resolver este problema? Excelente idea, Rocío. Invitaremos a nuestros niños y niñas a aprender mucho más sobre los alimentos a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué la mamá de Rosa tiene que consumir alimentos de todos los grupos? Muy buena pregunta, Wilfredo. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla.
Pidan al familiar que los acompañe, que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. Repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. ¿Por qué la mamá de Rosa tiene que consumir alimentos de todos los grupos? ¿Por qué la mamá de Rosa debe consumir alimentos de todos los grupos? ¿Por qué la mamá de Rosa tiene que consumir alimentos de todos los grupos? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar sobre la respuesta a esa pregunta. También pueden decirle a su familiar que les den ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces comencemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con la ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. ¡A empezar a escribir! ¡Vamos! Recuerden que lo que están escribiendo será una posible respuesta que ustedes creen se deba dar a la pregunta que hemos planteado. ¿Cómo van? Sigan. Si pueden hacerlo, vamos a darles un tiempo más. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar porque es el momento en que los niños y las niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. Amiguitos, ¿de dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a dibujar de dónde creen ustedes que podrían obtener esa información. ¡Vamos! Tienen un momento para dibujar, así que a comenzar. ¿Terminaron? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ahora sí, ya terminaron. Alfredo, creo que es necesario que nuestros niños y niñas aprendan que aquel documento o material del que pueden obtener información recibe el nombre de fuente de información. Un libro sobre los alimentos, el internet, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica puede ser una fuente de información. Si ustedes los dibujaron, hicieron un buen trabajo. Felicitaciones, niños y niñas, por el trabajo de nombrar las fuentes de información que podrían utilizar. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener esa información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro material informativo que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con algún familiar para poder conocer las ideas que ellos tienen del tema. Así es, Wilfredo. No debemos salir de casa para evitar el contagio con el COVID-19. Por eso hemos traído un texto sobre los grupos de alimentos. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura, así que atentos.
Esta lectura lleva por título Los grupos de alimentos y dice: los alimentos nutritivos contienen nutrientes como proteínas, glúcidos, minerales, lípidos y vitaminas que nuestro cuerpo transforma y utiliza para tener energía, materiales para construir músculos, huesos, órganos, sangre y para que pueda funcionar correctamente y se mantenga sano. En cada alimento se encuentra uno o varios nutrientes y según la cantidad y el tipo de esos nutrientes, los alimentos se han dividido en 7 grupos diferentes. El grupo 1, cereales, tubérculos y menestras. En este grupo encontramos a cereales como el arroz, el trigo, el maíz, la quinoa, avena, kiwiche y cañihua. También están tubérculos como la papa, camote, yuca, maca, pituca. Y entre las menestras se encuentran las lentejas, arvejas, garbanzos, frijoles, pallares, el tarwi. Estos alimentos nos ayudan a tener más energía. En el grupo 2 encontramos verduras. En este grupo tenemos el oyuco, la zanahoria, oca, nabo, apio, rabanitos, tomate, calabaza, habas, pepino, rabanito, col, lechuga y berenjena. Estos alimentos nos protegen de las enfermedades. En el grupo 3 encontramos frutas. Aquí tenemos como las fresas, naranja, mandarina, manzana, papaya, tumbo, chirimoya, tuna, sandía, mamey, aguaje, camu camu. Este grupo nos protege de las enfermedades. En el grupo 4 encontramos lácteos y derivados. Entre ellos se encuentran la leche, el queso y el yogur. Estos alimentos nos ayudan a crecer fuertes. En el grupo 5 encontramos las carnes, pescados y huevos. Aquí están la carne de vaca, de pollo, de chancho, pescado, cordero, alpaca, sajino, pato, pavo, cuy, conejo, hígado, mondongo, mollejitas y huevos. Nos ayudan a crecer y fortalecen nuestros huesos y músculos. En el grupo 6 encontramos azúcares y derivados. En este grupo encontramos alimentos como la miel, azúcar, chancaca. Estos alimentos proveen de mucha energía a nuestro cuerpo. Y finalmente el grupo 7 encontramos las grasas. Aquí hay alimentos como el aceite, el maní, mantequilla. Estos brindan gran cantidad de energía. Como no existe ningún alimento que nos proporcione todos los nutrientes en las cantidades que necesitamos, a excepción de la leche materna, es necesario consumir alimentos de todos los grupos en la proporción adecuada para cubrir las necesidades del organismo de una forma correcta. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora, conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. Para cada pregunta, les daremos un tiempo para que ustedes conversen o dialoguen con su familiar. Pregunta 1. ¿Cómo se agrupan los alimentos? Pregunta 1. ¿Cómo se agrupan los alimentos? Pregunta 2. ¿Qué le sucedería si dejáramos de comer frutas y verduras? ¿Qué le sucedería si dejaran de comer frutas y verduras? Pregunta 3. Si Rosa dejara de comer lácteos y carnes, ¿qué pasaría con su cuerpo? Si Rosa dejara de comer lácteos y carnes, ¿qué pasaría con su cuerpo?
Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de primer y segundo grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta: ¿por qué la mamá de Rosa tiene que consumir alimentos de todos los grupos, con los datos que han obtenido en la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas? Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con la ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que hice y que tomaron nota en sus cuadernos de apuntes. Traten de encontrar diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Niños y niñas, con ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta ¿por qué la mamá de Rosa tiene que consumir alimentos de todos los grupos? Empiecen a escribir. ¡Vamos! ¿Cómo van? ¿Terminaron? ¿Les falta aún mucho? ¿Qué les parece que les damos un tiempito más? Vamos, continúen. Felicitaciones a ambos por compartir el saber. Al finalizar el programa, utilizarán la información trabajada a lo largo de la sesión para elaborar un texto que describa a los diferentes grupos de alimentos. De igual manera, van a realizar dibujos de los alimentos que conforman estos grupos alimenticios. Estos dibujos deben ayudarte a comprender o complementar lo que han escrito en el texto anterior. Ahora realizaremos una actividad más. En una hoja aparte y usando solo el lápiz, van a dibujar un listado de los alimentos que comen durante un día. Vamos a empezar a dibujar. Recuerden, en una hoja aparte y usando solo el lápiz, van a dibujar un listado de los alimentos que comen durante un día. Vamos a empezar. ¡Empiecen! Recuerden solamente usar el lápiz. Dibujarán los alimentos que comen durante un día. Recuerda que comiste en el desayuno, que comiste en la merienda, en el almuerzo, en la cena. Vamos, sigue dibujando. ¿Cómo van? ¿Finalizaron? Continuemos entonces, sigamos. Vamos dibujando. ¿Ahora sí terminaron? ¡Muy bien! A continuación, van a observar bien sus dibujos y van a señalar a qué grupo de alimentos pertenecen. Por ejemplo, si dibujaron un pescado, escribirán debajo que pertenece al grupo de carnes, pescados y huevos. Al finalizar la identificación, volverán a observar su trabajo y lo analizarán a partir de las siguientes preguntas. ¿Consumen alimentos de todos los grupos? ¿De qué grupo de alimentos comen más?
¿Qué podría pasarles si no comen alimentos de todos los grupos? No olviden que todas las producciones que realizan deben guardarlas en su portafolio y utilizarlos como insumos para la elaboración del álbum de la alimentación saludable. Estimados niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, al finalizar el programa de hoy realizarán la siguiente actividad. Los niños de primer grado comentarán con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego, con su ayuda, dibujarán los alimentos nutritivos que existen en la comunidad y luego señalarán a qué grupo de alimentos pertenecen. Si al terminar de dibujar y señalar los alimentos notan que no consumen alimentos de todos los grupos, plantearán 2 acciones que realizarán para poder consumir de todos los grupos de alimentos y así garantizar tener todos los nutrientes necesarios para vivir. Volveré a repetir. Los niños de primer grado comentarán con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy. Y luego, con su ayuda, dibujarán alimentos nutritivos que existen en la comunidad. Y luego señalarán a qué grupo de alimentos pertenecen. Si al terminar de dibujar y señalar los alimentos, notan que no consumen alimentos de todos los grupos, plantearán 2 acciones que realizarán para poder consumir de todos los grupos de alimentos y así garantizar tener todos los nutrientes necesarios para vivir. Los niños de segundo grado comentarán con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego, con su ayuda, elaborarán una lista de los alimentos nutritivos que existen en la comunidad y luego señalarán a qué grupos de alimentos pertenecen. Si al terminar de escribir y señalar los alimentos notan que no consumen alimentos de todos los grupos, plantearán 4 acciones que realizarán para poder consumir de todos los grupos de alimentos y así garantizar tener todos los nutrientes necesarios para vivir. Recuerden lo que tienen que hacer. Muy bien. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes estos aprendizajes. Recuerden, padres, madres y familiares, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de clase. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Conmigo será hasta el siguiente programa. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias, así como retroalimentando sus aprendizajes. Gracias, muchísimas gracias por seguir apoyando esta tarea. No se olviden de apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la ficha de autoaprendizaje que corresponde a la sesión que hemos concluido el día de hoy. Gracias, niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Se despiden de ustedes sus amigos Wilfredo y Rocío, que les agradecen por su atención y participación entusiasta en la sesión radial desarrollada el día de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir trabajando y aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.